Instituto Nuestra Señora de las Nieves forma parte de la identidad del barrio de Liniers. Y cuando uno habla del barrio de Liniers, finalmente habla de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 50 y pico de años de antigüedad y el año pasado nosotros decíamos es como una pequeña ciudad con más de 3.200 estudiantes. Pero además tiene 3.200 estudiantes, 500 empleados, hay 25 salas de jardín de infantes, 42 grados de primaria, 30 aulas en el secundario y hay 4 carreras terciarias y un campus virtual. Todo eso es el Instituto Las Nieves y el padre Adolfo Granillo Campo es el rector del instituto. Y lo primero que le tengo que preguntar es, y agradecerle que haya venido y volver a visitar nuestro espacio como el año pasado, es ¿cuánta responsabilidad tiene bajo sus espaldas o sobre sus espaldas? Realmente es una alta responsabilidad y al mismo tiempo es una lindísima oportunidad de, bueno, de soñar con una educación la mejor que uno puede ofrecer, ¿eh? La educación siempre es algo que nos inquieta a todos y hacemos bien en que nos inquiete porque queremos que la sociedad sea una sociedad con valores, con principios, desplegada, bueno, y la realidad de la educación en estos tiempos que son tan complejos, poderla brindar del mejor modo que uno entiende posible, bueno, es un desafío y una oportunidad al mismo tiempo. El año pasado nos contaba que había muchos estudiantes que habían hecho intercambios o viajes al extranjero y que además hay chicos de otros países que vienen a la Argentina a estudiar, por ejemplo, de China. Exacto, sí. Para mí la interculturalidad es algo muy importante. Yo quiero y especialmente intento que mis alumnos se abran al mundo, a un mundo que ya es globalizado en el buen sentido. Por ese motivo promuevo altamente las experiencias de intercambio. Actualmente llevo acercando a los Estados Unidos unos 500 alumnos de mi escuela en estos años y a China continental unos 50. La verdad que para mí es una experiencia que es enriquecedora en todos los aspectos, en múltiples aspectos, y que abre al joven que realiza este tipo de experiencias un mundo realmente muy interesante y le da herramientas que les van a ser muy útiles para su vida profesional o laboral, ¿eh? En la mesa anterior estaban Adrián Álvarez y Enrique García y yo les hice una pregunta que se la voy a hacer a usted, pero también le voy a dar la respuesta que me dieron, que es ¿cómo son los desafíos para la enseñanza curricular y la pastoral? Y ellos me dijeron, es una sola enseñanza. La verdad que para nosotros es una sola enseñanza exactamente porque todo está lleno de la realidad pastoral. O sea, nuestro sentido, nuestra razón de ser como escuela tiene que ver con la búsqueda obviamente de la excelencia académica y de llevar adelante todos los contenidos curriculares que estos desafíos tienen, pero al mismo tiempo atravesado por una cosmovisión y un deseo de que los alumnos y los docentes y todos los que forman parte de la comunidad educativa, digamos, estén acompañados y puedan crecer en los valores humanos y cristianos que especialmente nosotros promovemos y que son parte son nuestra alma, de alguna manera. ¿Cuántos años lleva como rector del instituto? Este es mi 11º año, así que, en el año 2013 comencé, allí el entonces cardenal Bergoglio me designó allí como cura párroco y como rector académico y representante legal del lugar, y desde entonces, ya pasaron 11 años, estoy transitando mi 11º año. ¿Se puede hacer un cambio o ver un cambio en el perfil de los estudiantes de aquel año a este? Y yo creo que cada uno de los rectores fuimos poniendo a lo largo de todos estos años nuestros carismas propios al servicio, ¿no? Que no es de un modo disruptivo como uno va tomando las postas, sino que va complementando de alguna manera. Yo entiendo que en mi caso le he aportado por ahí toda la parte de la interculturalidad y al mismo tiempo le sumé mucha tecnología y propuestas de esa índole a la escuela, que entiendo que, me tocó en estos tiempos poder desarrollar y estoy muy feliz de haberlo hecho y creo que todavía tenemos un camino muy, muy grande por delante. ¿Cómo fue el pascuamento de este año? El pascuamento es una locura linda que tenemos allí, que es un espacio más pascual que cuaresmal que hacemos con los niños desde el 4º grado hasta el 7º, haciéndolos vivir unos días de la Semana Santa en la escuela, digamos, haciendo una especie de campamento con todo lo que eso significa, durmiendo, haciendo juegos, explorando y demás, haciendo juegos nocturnos durante la Semana Santa. Entonces,
nos permite generar una movida muy interesante y bueno, y a la cual participaron, por ejemplo, este año 500 niños y jóvenes que acompañaron también. Por lo tanto, imagínense, es una oportunidad lindísima de hacer también una experiencia que a los chicos les queda grabada para siempre. Habla de esa cantidad de estudiantes y probablemente esta pregunta ya se la haya hecho el año pasado, pero ante 3.200 estudiantes o un campamento con 500 chicos y 20 y pico de aulas de jardín de infantes, ante esa situación, ¿cómo se trabaja la individualidad, la identidad de cada uno? Bueno, es un desafío claramente. Tenemos un staff bastante importante y apostamos fuertemente a todo lo que tiene que ver el acompañamiento, no solamente grupal, sino también personal. Entonces, en la medida que podemos, acompañamos individualmente también a los chicos a través de tutores, por supuesto de los sacerdotes que allí estamos y también el cuerpo directivo y los docentes. Tienen un training bastante importante en cuanto al acompañamiento personal. Por supuesto que, claramente, al ser una comunidad muy grande, todo tiene que ser llevado también con una lógica de una gran comunidad. Por lo tanto, los grandes eventos que atraviesan nuestro año escolar sirven también para acompañar pastoralmente al conjunto de las familias, que sumados a sus hijos, parecemos un pueblo realmente o más que ello, porque, bueno, imagínense, somos 3.250 alumnos, un staff de unos 500, multiplíquenlo por unos 4 por lo menos, y hace que sea realmente una pequeña ciudad. En una charla anterior que estuvo Mónica García de Luca, la directora de una red de colegios que se llama Semper Altius en México, le preguntábamos a ella cómo se acompaña a la formación de los docentes. Bueno, la formación de los docentes tiene múltiples posibilidades para acompañar en su formación permanente. Realmente los desafíos que hoy tenemos para acompañar a los docentes que están saliendo de alguna manera de nuestra misma institución. Nosotros tenemos un profesorado en educación para el nivel inicial, un profesorado para la educación en el nivel primario, un profesorado en ciencias sagradas y una tecnicatura superior en análisis de sistemas de informática. Bueno, y todo el acompañamiento posterior a la graduación de esos jóvenes docentes es un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque están ellos inmersos en una cultura también compleja y muchas veces necesitan ser fortalecidos en cuanto a las herramientas, los instrumentos que uno les provee para que puedan desarrollar adecuadamente esa vocación, que es más que una profesión, en el aula, en tiempos donde verdaderamente las situaciones que se presentan son verdaderamente complejas, distintas y para las cuales muchas veces uno tiene que seguir, digamos, fortaleciendo su preparación, ¿no es cierto? Me gusta porque yo hice la mitad de la pregunta y el padre ya la había entendido antes. Esto de a buen entendedor pocas palabras, pero fue como perfecto, es como si hubiera una transmisión de pensamientos ahí. ¿Y cómo se da con los chicos? Porque acá uno puede tratar de ser articulado, hay una cámara, hay un escenario, uno está planteado en una escena donde hay una pregunta y una respuesta. Con los estudiantes, sobre todo con los adolescentes que hablan tan rápido que a veces uno le encuentra palabras, ¿cómo hace para prestarle atención a los chicos? ¿Qué piensa, qué mira en ellos? Yo disfruto mucho, la verdad que me llenan de una alegría profundísima los chicos, recorrer los pasillos, las aulas, incluso lidero por ejemplo esta movida de los intercambios y participo en los viajes culturales que también se desarrollan en otros ámbitos de la escuela. Y creo que, bueno, primero el saber que uno los quiere de verdad y profundamente en el sentido también de promoverlos, prepararlos, ayudarlos a que se puedan abrir camino para un mundo también interesantísimo, que es siempre una aventura. Yo creo que esa vinculación personal a mí me permite realmente tener un muy buen feedback también de lo que me preguntaban, ¿no? Hay una vinculación profunda, hay un respeto y hay también una alegría de poder caminar juntos en este desafío de aprender y educar y creo que la verdad que forma parte de la aventura de la educación hoy día. ¿Cómo sigue la experiencia del campus cultural? Bueno, siempre, la verdad que la experiencia del campus cultural es algo muy, muy interesante, porque francamente lo armé a ese campus cultural buscando como desplegar y proponer de alguna manera áreas de aprendizaje que por ahí no formaban parte de la currícula y que yo entiendo personalmente que son, digamos, saberes importantísimos para adquirir y de ese modo poder abrirse camino de un mejor modo en el mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso,
sectoricé ese campus de alguna manera en 3 áreas. El área de los idiomas, a través de la cual brindo el aprendizaje, digamos, la educación en idiomas vinculado con las mejores academias que existen en el mercado. Por eso hice convenios con el Goethe Institut para dar el alemán, con la Dante Alighieri para dar italiano, con Verde Amarelo para dar el portugués, con el QI para dar el chino y también inglés. Y creo que es una oportunidad también muy buena para brindar en medio de la sociedad y también, por supuesto, claramente a los chicos y a sus familias. La segunda área tiene que ver con las artes y por ese motivo también promuevo a través del campus y en esa área el teatro, la comedia musical, los instrumentos musicales los más variados, bueno, la pintura, la escultura. Creo que son las artes lo que nos hacen justamente abrir la cabeza y hacer uso de esos dones que Dios nos puso en nuestro interior para poder desplegar y hacer más colorido el mundo, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿eh? Nos hace mucho bien el contacto con el arte. Incluso trato de promover que la gente que forma parte de la escuela y bueno, sus familias también puedan tener cierto roce con las cuestiones culturales en ese sentido, que me parece que enriquece mucho a las personas. Y la tercera área tiene que ver con una variedad realmente importante de áreas que se nuclean en esa gran área de alguna manera, que permite por ahí brindar capacitaciones en Community Manager, qué sé yo, todas las áreas informáticas, programación y tantas otras que puede uno abrir, ¿no? Porque, bueno, justamente no está limitada por nada. Entonces, de ese modo, tratamos de brindar oportunidades para que nuestros jóvenes y sus familias también puedan aprender. Le iba a preguntar eso, porque el campus no es solamente para la escuela, es también para la comunidad, para el barrio. Exacto. Comenzó siendo especialmente destinado a nuestros alumnos, luego abrimos una segunda etapa abierto a las familias y la tercera etapa es abierto a la comunidad. Es decir, pueden participar del campus cultural, digamos, las personas no solamente de nuestra institución, que ya son parte, ¿no?, por ser alumnos o docentes, sino también gente del barrio y también más allá de eso. Por eso se nos unen también, además, incluimos una versión virtual, gente de diferentes lugares, no solamente de la Argentina, sino también del mundo. Yo al principio decía cuánta responsabilidad sobre sus espaldas, pero para llevar adelante toda esa comunidad, todos estos proyectos, ¿cómo es su equipo? Mi equipo es un equipo muy interesante. Tengo un equipo, por una parte, sacerdotal. Tengo un equipo que está formado por un vicario parroquial, un diácono y 2 seminaristas, que es mi núcleo clerical, por decirlo de alguna manera. Y después tengo un equipo directivo importante que está integrado por una directora de nivel inicial más 2 vicedirectoras, una directora del nivel primario más 3 vicedirectores, 3 directivos del nivel medio, es decir, el secundario, y una directora de carrera y 4 coordinadores del nivel superior, más una directora del campus cultural, más un director del ámbito pastoral, de alguna manera que atraviesa todo. Por lo tanto, es un equipo directivo muy grande que realmente está integrado por personas muy cualificadas y que, bueno, realmente tienen un training bastante interesante y al mismo tiempo se capacitan y tienen ya una vasta experiencia para poder llevar adelante sus roles. ¿Cómo se definen los lineamientos educativos del instituto cuando tienen que articular, por ejemplo, entre primaria y secundario, secundaria y el terciario, cuando llega una nueva bajada curricular y hay que ajustar el programa? ¿Cómo son esos debates? Bueno, por una parte tenemos como eje nuestro ideario, que para armarlo, ya hace unos años trajimos a personas de fuera de nuestra institución para que nos ayudasen justamente a discernir qué era y cómo definíamos nuestra realidad propia, ¿no es cierto? Luego a ello integramos todo lo que por ahí nos van también haciendo llegar los organismos del Estado, de los cuales también dependemos. Por otra parte, también tenemos claramente la impronta de la Iglesia y todo el desarrollo que a través de la Vicaría de la Educación, en el caso nuestro de la Arquidiócesis de Buenos Aires, nos van también transmitiendo ciertas cuestiones que hacen también al bagaje que manejamos para poder transmitir la educación. Y bueno, todo eso interactuando, digamos, como una realidad digamos, única, pero de múltiples facetas, bueno, va haciendo que se vaya impregnando nuestra actividad con todos esos aspectos que he mencionado y de ese modo vamos desarrollando nuestra educación. En el panel anterior yo decía que estaban recién Álvarez y García, de Consudec y de FEARA, y ellos estaban hablando de el nuevo pacto educativo.
¿Cómo interviene el Instituto Las Nieves en esa idea de pensar la educación y la tecnología, la educación y el trabajo, la educación y la familia? Y bueno, realmente son desafíos que cada vez se hacen, digamos, más necesarios afrontar con solvencia. Entonces, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para llevarlo del mejor modo posible. Siempre estamos con la vara alta. A mí me gusta mucho observar lo que se hace, no solamente en el ámbito propio de la ciudad autónoma, sino también en la nación y también más allá de sus fronteras, para ver cómo llevar esto que me has mencionado del mejor modo, más, digamos, de algún modo más ambicioso en el buen sentido, para poder brindar a esos alumnos las posibilidades y las herramientas que ellos necesitan para poder desplegar sus talentos y dones, ¿no? ¿Cuántos estudiantes del cole después siguen la carrera universitaria o siguen en el terciario del instituto? Y yo diría que de nuestros alumnos egresados, y yo me animaría a decir que un alto porcentaje, como el 95% de los alumnos emprenden estudios superiores. Incluso ahora tengo la alegría de tener varios chicos, frutos de esta experiencia de intercambio, que están haciendo experiencias no solamente a nivel nacional, sino también más allá de nuestras fronteras. Y en eso tengo varios chicos haciendo experiencias en los Estados Unidos, estudiando carreras de grado y de posgrado, y también haciendo cuestiones laborales en diferentes lugares realmente. Al mismo tiempo, la interculturalidad, que también es un desafío hacia adentro de nuestra patria, hace que muchos de nuestros alumnos sean expuestos a realidades interesantísimas también de la Argentina, y me enorgullece decir que así como llevo muchos chicos a los Estados Unidos y a China, también llevo muchos chicos al Chaco Impenetrable, en donde les doy la posibilidad a nuestros alumnos de hacer una experiencia de síntesis, viendo no solamente la realidad que los rodea en la ciudad de Buenos Aires, sino también ver la realidad de una gran necesidad profunda la Argentina profunda, también en el Chaco Impenetrable, y al mismo tiempo aquellos que hacen la experiencia en el exterior también poder luego de ello hacer su propia síntesis y luego volcar todo lo que han vivido y han aprendido para poder ayudar a mejorar nuestra sociedad. Lo estoy paseando por todo el bolillero, así que me va a tener que perdonar con esto de ir y venir, pero es muy interesante toda la conversación. En una de las charlas anteriores surgió esta pregunta que me gustaría hacerle. Hablamos que la pandemia tuvo un quiebre en el aprendizaje y que hubo distintas formas de dar clase que no van a volver porque apareció la tecnología, el teléfono en el aula, etcétera. Pero yo le quiero preguntar por aquellas cosas que hay que mantener sí o sí, que son innegociables y que no importa que haya habido una pandemia, que la educación las tiene que sostener. Sí, me parece que, bueno, hay cuestiones profundas, ¿no?, que hacen a los valores, a los principios, a la identidad. Todo eso, digamos, tiene que permanecer y ahondar sus raíces aún mucho más. Lo que va variando son los formatos de educación que son fascinantes, ¿no?, que uno ya va viendo que el aula claramente, y lo han escuchado esto mil veces, que está en crisis, el aula tradicional, con el profesor, los alumnos allí sentados, el pizarrón, y uno va explorando esas experiencias fascinantes de otros modos de aprender y enseñar. A mí me encanta escuchar justamente a los jóvenes que tienen una manera distinta de asimilar. Entonces, yo tengo 53 años, así que fui formado en escuela clásica, básicamente. Viví parte de mi realidad escolar en Buenos Aires y también terminé mi colegio secundario en La Rioja. Yo soy de familia riojana, en el Colegio Nacional, así que tengo también parte de mi educación en la educación de gestión estatal, en tiempos donde también la manera de enseñar y de aprender eran también distintos a los que hoy se presentan como desafíos. Creo que los valores, los principios, la identidad, hay que seguir ahondando en ellos, pero después hay que ver qué manera o cuál es la manera que tal chico, tal alumno tiene también de incorporar los saberes que uno les propone, ¿no es cierto? Y yo charlando con los chicos muchas veces me doy cuenta que ellos son muy autodidactas en muchos de sus aspectos. Entonces exploran a través de las redes, de la tecnología, se van formando y se van especializando realmente de un modo impactante. A mí me cuesta por la distancia generacional, pero lo veo como realmente algo que se presenta cada vez más y que creo que eso
es el modo como el día de mañana vamos a ver que se aprende, ¿no? En muchos aspectos. O sea, se especializa, se hacen expertos en áreas. A mí me impacta eso. Ustedes, seguramente porque la edad de los que estamos aquí más o menos es pareja en muchos aspectos, a mí me resulta siempre importante acudir a una fuente que sea sólida, ¿no es cierto? Entonces, el docente que es fulano de tal, que sé que lo que me va a decir va a ser algo sólido, en fin, o leer tal libro o tal tratado, lo que fuera. Los chicos tienen un modo distinto, exploran y van de un lado al otro a través de la tecnología y en las redes y van haciendo su propia síntesis, tienen su manera propia de verificar contenidos. Por ese motivo, creo que eso hace, digamos, o abre de alguna manera una ventana o una puerta muy grande a posibilidades interesantísimas que se presentan hacia adelante. Creo que de hecho, bueno, TICMAS es parte de esta movida y creo que me parece que de eso se va a ir nutriendo mucho de lo que vamos a ir viendo hacia adelante en la educación. El viejo chiste dice, el sacerdote trabaja el domingo nada más, ¿no? Pero en su caso, ¿qué día no trabaja? Supuestamente mi día de descanso es el día martes, ¿eh? Pero realmente mi día comienza muy temprano y me dicen, padre, disculpe que sabemos que es su día libre, pero entonces y así empieza. Entonces, mi madre, pobre, mi papá murió hace unos años, pero mi madre, que es quien me mima en ese día de descanso, que voy a mi casa, que trata de despejarme todo para que pueda descansar del mejor modo posible, nada, reniega conmigo porque naturalmente yo tengo una manera de ser que me retroalimento de las posibilidades que tengo en el área de la educación y entonces siempre estoy maquinando alguna cosa nueva. Bueno, eso unido a que de alguna manera me requieren permanentemente de cuestiones, por las cuestiones escolares, hace que no tenga mucho descanso, que digamos, pero bueno, es un poco mi vida, tengo que regular un poco eso, no tengo mucho descanso, pero disfruto lo que hago y todavía la osamenta me da, todavía tengo resto y humanidad que me permite seguir desplegándome. Por supuesto, nada, es tan fascinante la actividad educativa que uno nunca termina bueno, de seguir viendo posibilidades. A mí yo siempre estoy proyectando, siempre. Estoy viendo lo que se hace aquí, allá, tratando de hacer mi propia síntesis, trayendo lo más innovador que puedo a Las Nieves, que es el lugar donde puedo hacerlo de un modo como mucho más profundo. Y nada, y eso hace que mi vida vaya, por lo menos en este tiempo, donde estoy a cargo de un colegio con estas características, y en una comunidad como Las Nieves, bueno, hace que esto sea mi día a día, básicamente. Quiero agradecerle el tiempo que nos dio. El colegio tiene muchos docentes, tiene mucha historia y por nuestra experiencia cotidiana, contrato con colegas, uno termina hablando con docentes que han pasado por el Colegio Las Nieves y nadie nunca habló mal del instituto. Creo Qué que bueno. los docentes en ese sentido son grandes promotores de la institución y seguramente es por todo el equipo que mencionaba antes. Qué bueno, me alegro un montón. Yo te voy a contar una anécdota, que esto es divertido de Las Nieves, porque uno dice, bueno, ¿por qué Las Nieves es un colegio con tantas particularidades? ¿Sabes? Hubo en su momento un predecesor, se llamaba padre Jorge Gigrimián, este, un hombre muy particular que fue el cura párroco y el rector de Las Nieves entre el año 76 y 94. Tipo, como todo, como toda persona de Medio Oriente, tenía una mirada también como muy particular en muchos aspectos. Y literalmente lo que hizo con Las Nieves, que era un colegio común y corriente, digamos, de los típicos parroquiales de 600 alumnos, en un noviembre, literalmente derribó lo que había. Y haciendo trabajar 24/7 no sé cuántas personas, construyó una estructura que es justamente una estructura tan particular que la distingue, ¿no? Por múltiples razones, que realmente, bueno, se ha hecho para la realidad nuestra de los colegios de la arquidiócesis una escuela a observar de un modo muy especial. Pasó a ser una escuela de 600 alumnos a una escuela de alrededor de 3000, que fue creciendo y demás, pero entre otras cosas le puso algunos ingredientes que se van sosteniendo en el tiempo notablemente. Por ejemplo, apostó muchísimo a la informática, en tiempos donde la informática era naciente, y así muchas otras cosas. Y bueno, como decía antes, cada uno de los rectores que estuvimos, le fuimos agregando
alguna cosita más que va haciendo que sea una lindísima familia para seguir disfrutando. Así que yo estoy muy feliz, ya es mi 11º año, como decía antes, y bueno, Dios sabe cuánto tiempo voy a estar, pero mientras tanto siempre voy a seguir, me parece, soñando cómo darle una vueltita más y seguir haciendo de Las Nieves el lugar mejor que pueda brindar a mis alumnos. Tengo ahí un exalumno ahí que me vino a ver justamente ahí. Así que, bueno. Padre Adolfo Granillo Campo, gracias por haber estado en la jornada de educación en valores aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Me alegro un montón y bueno, que Dios los bendiga mucho. Gracias.